a toda la creación. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, que no sei venuto a condannare. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il Oremos. della predicazione apostolica. Dios nuestro, que enalteciste al evangelista San Marcos con la misión de anunciar la buena noticia de la salvación, concédenos recibir de tal modo sus enseñanzas que sigamos fielmente las huellas de Cristo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su gracia a los humildes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco, los restablecerá y confirmará, los hará fuertes e inconmovibles. A Él sea la gloria y el poder eternamente. Amén. Les escribo estas breves palabras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortarlos y atestiguar que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan adheridos a ella. La iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Que descienda la paz sobre todos ustedes, los que están unidos a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. El cielo celebre tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos, porque ¿quién es comparable al Señor en las alturas? ¿Quién es como el Señor entre los hijos de Dios? Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte, ellos caminarán a la luz de tu rostro, se alegrarán sin cesar en tu nombre, serán exaltados a causa de tu justicia.
Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, fuerza y sabiduría de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. En mi nombre arrojarán a los demonios y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Entonces ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra a San Marcos, uno de los 4 evangelistas, muy cercano al apóstol Pedro. El Evangelio de Marcos ha sido el primero en ser escrito. Es simple, tiene un estilo simple, muy cercano. Si hoy tienen un poco de tiempo, tómenlo y léanlo. No es largo, pero da gusto leer aquella simplicidad con que Marcos cuenta la vida del Señor. En el Evangelio, que es el final del Evangelio de Marcos, el que hemos leído, está el envío del Señor. El Señor se ha revelado como Salvador, como Hijo único de Dios. Se ha revelado a todo Israel, al pueblo, especialmente con más detalle a los apóstoles, a los discípulos. Esta es la despedida del Señor. El Señor se va. Partì e fu elevato in cielo e sedette alla destra. El Señor fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Cuando se aparece a los 11, les dice: vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación. Esta es la misionariedad de la fe. La fe es misionera o no es fe. La fe no es una cosa solo para mí, para que yo crezca con la fe. Esta es una herejía gnóstica. La fe siempre
te lleva a salir de ti, uscire. a salir. La trasmissione della La fede transmisión de la fe es transmitida, va offerta, es ofrecida, soprattutto con la testimonianza. sobre todo con el testimonio. Andate, che la gente Vayan, que la gente vea come vivete. cómo viven. Qualcuno mi diceva, Alguno me decía, un prete europeo, un sacerdote europeo de una ciudad europea, mi diceva, me decía, c'è tanta incredulità, hay tanta incredulidad, tanto gnosticismo, tanto nella nostra città, gnosticismo en nuestra ciudad, che i cristiani porque los non hanno cristianos fede. no tienen fe. Se l'avessero, Si la tuviesen, sicuramente la darebbero. alla seguramente gente. la darían a la gente. Manca la missionarietà perché Falta la la misionariedad, radice manca la convinzione. porque Sì, io falta sono la cristiano, convicción. sono Sí, yo soy cristiano, católico, come se fosse como si un fuese atteggiamento sociale. un comportamiento social, una carta de identidad. Te llamas así, así, y dice, soy cristiano. Es un dato de la tarjeta de identidad. Esto no es fe, Questo è una cosa culturale. esto es algo cultural. La fede necessariamente La ti fe porta necesariamente fuori, te ti lleva porta a afuera, darla. te lleva a darla. La fede va trasmessa. La fe es essenzialmente, transmitida, non è esencialmente quieta. no se queda quieta. Lei vuol dire, padre, che Ah, Padre, usted quiere decir tutti que dobbiamo essere missionari, entonces andare tenemos que ser misioneros y andar en los países lejanos. No, una parte della esto es una missionarietà. parte de la misionariedad. Questo vuol dire Esto quiere che decir se tu hai fede, que si tú tienes fe, necesariamente tu devi uscire, tú tienes que salir, tu devi uscire tú tienes que salir de ti e far vedere y hacer ver socialmente. socialmente la fe. La fede è sociale, La fe es social, è per tutti. es para todos. Andate in tutto il Vayan mondo, en todo el proclamate il mundo, Vangelo ad ogni anuncien el Evangelio a creatura. toda la Questo non vuol creación. dire fare Esto no proselitismo. quiere decir hacer Come se- proselitismo, No, io fosse como si yo fuese una squadra di calcio che fa proselitismo, un equipo de o fosse fútbol una que hace società di proselitismo beneficenza. No, o la una fede asociación niente de proselitismo, beneficencia. No, 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 la fe no tiene nada de proselitismo. perché lo Spirito Santo possa agire nella gente. Es ofrecerla para que el Espíritu Santo pueda actuar en la persona. Es con el testimonio, es con el servicio. Servizio è un modo di vivere. Servicio como un modo de vivir. Si yo digo soy cristiano y vivo como un pagano, eso no va. Non c'è nessuno. Eso no convence a ninguno. Se io dico che sono Si yo cristiano digo que soy cristiano vivo da y cristiano, vivo como cristiano, questo attira esto llama la atención testimonianza. y da testimonio. Una volta un studente Una vez universitario un estudiante mi è universitario stato mandato in Polonia. que fue mandado en Polonia Ma nell'università io me dijo, ay, en la universidad compagni yo atei, tengo cosa devo tantos dirgli per compañeros convincerli? ateos. Niente, caro, ¿Qué niente. cosa tengo que decirle L'ultima para cosa che tu devi convencerlos? fare è Nada, dirgli nada. qualcosa. Lo último que tienes que hacer es Comincia a decir vivere. algo. Tú comienza a E loro, vivir. vedendo la tua Y ellos, testimonianza, ti viendo tu domanderanno, "Ma perché testimonio, tu vivi così?" te preguntarán, ¿por qué vives así? La fede La fe va trasmessa, ma no per es convincere. transmitida, pero no para convencer, Offrire un tesoro. sino para ofrecer un tesoro. Vedete? Ahí está, véanlo. E questo è anche l'umiltà. Y esto es también la humildad de la cual hablaba San Pedro La prima lettura. en la primera lectura. Carissimi, rivestitevi Queridos, tutti di umiltà, revístanse de verso gli sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los gracia agli orgullosos y da su gracia a los humildes. Quante volte ¿Cuántas veces en la iglesia, en la historia, sono nati movimenti, han o nacido movimientos, agrupaciones di uomini o de donne hombres o mujeres che volevano que querían convincere convencer de la fe, convertir, proselitisti, pero eran verdaderos come proselitistas. sono finiti nella ¿Y cómo corruzione. han terminado? En la corrupción.
È così tanto tenero Es questo tan passo del tierno Vangelo. este pasaje del Evangelio. Ma dove è la segurità? Pero ¿dónde está la Come seguridad? posso essere sicuro che ¿Cómo puedo uscendo estar da me seguro que saliendo de mí sarò fecondo nella seré trasmissione della fecundo fede? en la transmisión de la fe? Proclamate il Vangelo ad ogni Anuncien creatura. el Evangelio a toda la creación. Farete meraviglie Harán maravillas. e il Signore sarà con noi. El Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Nos acompaña. Nella trasmissione della En la fede transmisión de la fe c'è sempre il Signore con noi. está siempre el Señor con nosotros. Nella trasmissione En la dell'ideologia transmisión ci de la saranno ideología maestri. habrá maestros, Quando io pero cuando ho yo un atteggiamento di tengo fede un che va comportamiento trasmessa, de è il fe Signore que va che mi accompagna. transmitida, es el Señor quien me Mai nella acompaña. trasmissione della Nunca fede en la transmisión de la sono fe solo. estoy solo. È il Signore con me che El trasmette la Señor fede. es conmigo Lo ha quien promesso, transmite io la sarò fe. con voi Lo ha tutti i giorni prometido, fino yo alla fine estaré del con mondo. ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Preghiamo il Signore Oremos al Señor perché ci aiuti para que nos a ayude vivere la nostra a fede vivir così, nuestra fe una fede así, da una porte fe aperte, de puertas abiertas, una fede trasparente, una fe transparente, non proselitista, no ma proselitista, che faccia vedere pero ma que io haga sono ver, così. yo soy así. E con questa sana Y con curiosità esta sana curiosidad aiuti alla gente a ricevere ayude a questo las personas a recibir este messaggio che mensaje li salverà. que los salvará. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar la fiesta de San Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que tu Iglesia persevere siempre en la predicación del Evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Y también, sobre todo, alabarte en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero, porque por Él renacen a la vida nueva los hijos, y nos abres las puertas del reino del cielo. En su muerte ha sido redimida nuestra muerte. Resucitado, toda la vida resucita. Y por este misterio, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, y junto con los ángeles y los santos, canta un himno a tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga sacramentalmente con el cuerpo de Cristo, con la sangre de nuestro Señor, cuerpo y sangre ofrecidos en la cruz, en el sacrificio que nos ha alcanzado la salvación, el mismo sacrificio que se hace presente en la Eucaristía por manos del sacerdote, un sacrificio al cual nos podemos unir espiritualmente a través de nuestra oración. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi corazón. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, pues yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con esta disposición del corazón de querer recibir a Jesús plenamente en nuestra alma, permanecemos en comunión espiritual, unidos con nuestra voluntad, con nuestra inteligencia, con todos nuestros sentimientos, al Señor Jesús, palabra de vida que se da por nosotros.
È risolto il buon pastore che ha dato la vita per le sue Resucitó el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Del Padre, del Figlio e dello En Spirito el nombre del Santo. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pace Amén. sia con voi. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú que ama. perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia Dios di noi. Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. O Dio, che manifesti agli erranti la luce della tua verità, perché possano Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Anche se i potenti siedono e mi calunniano, Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros. ti ho manifestato le mie vie. Te expuse mi conducta y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos. Instrúyeme en el camino de tus leyes y yo meditaré tus maravillas. Tieni lontana da me la via della menzogna. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí.
Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Aleluya, aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Esta es la aclamación al Evangelio que ahora Il escucharemos. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con Al i día suoi siguiente, la discepoli multitud que se sulla había barca, quedado en la otra orilla ma i suoi vio que discepoli Jesús erano no había partiti subido da con soli. sus discípulos en la única barca que Altre había barche allí, erano giunte da sino Tiberiade, que ellos habían partido vicino al solos. luogo dove avevano mangiato Mientras il pane. tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan. Quando dunque Después la que el folla Señor vide che Gesù pronunció la acción non de era più gracias, là, e nemmeno cuando la i suoi multitud se dio discepoli, cuenta de que Jesús salì y sus sulla barca discípulos no e estaban si en el diresse lugar alla donde el volta Señor di había Cafarno multiplicado los alla panes, ricerca di subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaún Lo en trovarono busca di de là dal Jesús. mare e gli Al dissero: encontrarlo en la orilla, Rabbi, le preguntaron, quando sei venuto Maestro, ¿cuándo llegaste? qua? Gesù rispose loro: Jesús le respondió, in verità io les vi dico, aseguro que ustedes me buscan, voi mi cercate non perché no avete porque visto vieron dei segni, signos, ma perché avete sino mangiato porque han di quei comido pani pan e vi siete hasta saziati. saciarse. Datevi da fare, non per il Trabajen cibo no che por el muore, alimento perecedero, ma per il cibo sino che rimane por el per que la vita permanece eterna, hasta la vida e che il eterna, Figlio dell'uomo el que vi les darà, dará el Hijo del Hombre, perché su di lui porque es Él a quien Dios, ha el messo Padre, il suo marcó spirito. con su sello. Gli dissero allora: Entonces cosa dobbiamo ellos le compiere preguntaron, per fare le opere ¿qué di debemos Dio? hacer para realizar las Gesù obras de Dios? rispose loro: Jesús le respondió, questa è la obra de Dios es que ustedes che crean crediate in en colui aquel che egli ha que Él mandato. ha enviado. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, escuchemos al Papa Francisco. La gente che aveva ascoltato Gesù durante tutta la giornata La gente que había escuchado a Jesús durante toda la jornada ha avuto questa grazia della moltiplicazione dei y pani, que ha después visto tuvo la gracia de il la potere di multiplicación de los panes y que vio la gracia Gesù, voleva fare y el poder de Jesús, quería hacerlo rey. Prima andavano da Gesù per ascoltare la parola Antes iban donde Jesús para escuchar su palabra guarigioni y para ammalati. pedir la sanación de algún enfermo. Tutta la giornata ascoltando Gesù. Y se quedaron todo el Sin día annoiarse, escuchando a Jesús sin senza aburrirse, stancarsi o sin stanchi, ma cansarse o cansados, lì pero estaban ahí, felici. felices. Ma poi, quando hanno visto che Gesù gli dava da mangiare, Pero después, cuando vieron que Jesús le daba de comer, hanno pensato: una "Ma cosa questo que sarà un no buon esperaban, governante per noi. entonces dijeron, este será un hombre, una cosa buena para Sicuramente nosotros. sarà capace di liberarci Seguramente será capaz de dai librarnos romani, del poder de los romanos portare il paese avanti." y de llevar el país E adelante. sono entusiasmati. Y se entusiasmaron bastante para hacerlo rey. La intenzione di loro è cambiata. Su intención de Hanno ellos visto e hanno cambió. pensato: bene, perché Vieron esto y una persona che fa pensaron, questo bien, miracolo, una persona que hace da estos milagros, que da da mangiare al popolo, de può comer essere un buon al governante. pueblo, puede ser un buen gobernante. Ma avevano dimenticato in quel momento l'entusiasmo che la parola di Gesù Pero en ese momento nacer olvidaron el nel loro entusiasmo que la palabra de Jesús hacía nacer en sus Gesù corazones. si allontanò e andò a pregare. Jesús se alejó y fue a orar. Si vede che quella gente
è rimasta lì. Se ve que la gente se quedó ahí. Il giorno dopo cercavano Gesù perché deve essere qui, dicevano. Y al día siguiente buscaban a Jesús porque decían, debe estar aquí, Non era porque salito sulla barca con gli altri. vieron que no había subido en la barca C'era con una los barca lì, è demás. rimasta lì. Estaba ahí un barco y ahí se quedó. Ma non sapevano che Gesù aveva raggiunto gli altri camminando sulle acque. Pero no sabían que Jesús los había alcanzado a los Così demás sono decisi caminando di sobre andare las dall'altra aguas. parte Por eso se decidieron ir del mare, a la otra orilla del mar, Tiberiadi, del lago de Tiberíades, a cercare Gesù. E quando l'hanno visto, para buscar a Jesús. Y cuando lo vieron, la prima parola che la primera palabra que le dicen, gli dicono: Rabbi, quando sei venuto qua? Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Dicendo, non capiamo. Como quien dice, no entendemos, esto nos parece algo extraño. E Gesù li fa tornare al primo sentimento, a quello che avevano loro prima della moltiplicazione dei pani. Y Jesús les hace regresar a ese primer sentimiento, a ese sentimiento que tenían antes de la multiplicación de los panes, cuando escuchaban la palabra de Dios. En verdad les digo que ustedes me buscan no porque han visto los signos, como al inicio. Es la palabra que los entusiasmaba y los signos de la curación, sino porque han comido pan hasta saciarse. Jesús svela l'intenzione di loro, ma è così. Jesús revela la intención que ellos tienen dentro y les dice que han cambiado de actitud. Y ellos, en cambio, en vez de justificarse, no, Señor, han sido humildes. Gesù continua, datevi da fare non per il cibo che non dura, Y Jesús continúa diciendo, trabajen no por el alimento perecedero, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Porque es Él a quien Dios Padre ha dado y marcado con su sello. Ellos se preguntan entonces, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Questo è un caso nel quale Gesù corregge l'atteggiamento delle persone. Este es un caso en el cual Jesús corrige la actitud de la gente, de las personas, del pueblo, porque se había alejado del primer momento, de la primera consolación espiritual, Aveva preso una strada y había che non era la giusta, tomado un camino que no era el correcto, più mondana un camino che evangelica. mucho más mundano que evangélico. Questo ci fa pensare tante volte che noi Esto nos hace pensar muchas veces que nosotros en la vida comenzamos por un camino que escuchamos a Jesús y tomamos los valores del Evangelio y a mitad del camino nos viene otra idea, vemos otra señal y nos alejamos y nos conformamos con una cosa più temporale, más materiale, temporal, más material, più mondana può darsi. más mundana puede Perdiamo la ser memoria y perdemos entusiasmo la memoria de ese primer che abbiamo entusiasmo avuto quando que hemos tenido cuando sentivamo parlare di Gesù. escuchábamos hablar a Jesús. Il Signore fa tornare sempre al primo incontro. El Señor nos hace regresar siempre a ese primer encuentro, a ese primer momento en el cual Él nos ha visto, nos ha hablado, nos ha hecho nacer dentro de nosotros ese deseo de seguirlo. Questa è una grazia da chiedere al Signore. Esta es una gracia que tenemos que pedir al Señor y en la vida tendremos siempre esa tentación de alejarnos porque vemos otra cosa que puede ir bien. Esa idea es buena y así nos alejamos de este camino. Pidamos esa gracia de regresar siempre a ese primer momento. No olvidar mi historia. Cuando Jesús me ha visto con amor y me ha dicho, este es tu camino.
cuando Jesús, tramite por medio tanta gente, de tanta gente, mi ha fatto me ha capire hecho qual era entender la strada del cuál era Vangelo el camino del Evangelio e no y no altre strade otros un po' caminos un poco mundane, con altri mundanos, valori. con otros valores. Tornare al primo incontro. Volver al primer encuentro. A me sempre ha colpito che le cose, tra le cose che dice Gesù, A mí siempre me ha impresionado que entre las cosas que ha dicho Jesús, una de las cosas en la mañana de la resurrección es: vayan donde mis discípulos vadano in Galilea, y díganle que vayan a allí mi Galilea. troveranno. Allí me encontrarán. Galilea era il posto del primo incontro. Porque Galilea era el lugar del primer encuentro. Allí habían encontrado a Jesús. Cada uno de nosotros tiene ese primer encuentro, ese primer momento en el cual Jesús se ha acercado y nos ha dicho: sígueme. En la vida succede questo che è successo a questa gente buona, perché En la vida sucede estas cosas que le ha pasado a esta gente buena, porque ellos eran buenos y dicen: ¿qué cosa tenemos que hacer? Y enseguida obedecieron. Pero también nos alejamos y buscamos otros valores, otras hermenéuticas, otras cosas, y perdemos la frescura de esa primera llamada. El autor de la carta a los Hebreos nos recuerda también esto. Recuerden los primeros días, la memoria del primer encuentro, la memoria de mi Galilea, cuando fui llamado por amor, cuando me dijo el Señor: sígueme. Con la invitación de pedir al Señor la gracia de no perder la memoria de ese primer encuentro, de no perder la ilusión cuando Jesús nos vio y nos llamó y nos dijo: sígueme. Presentemos nuestras ofrendas. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor. E veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar.
Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Nella speranza della risurrezione. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este lunes de la tercera semana de Pascua, la antífona de la comunión es tomada del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, y dice así: Dice el Señor, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Aleluya. Ahora nos disponemos para poder realizar la comunión espiritual. Le persone che non possono comunicarsi fanno adesso. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Después de haber entrado en comunión espiritualmente con Jesús, también nos disponemos para este momento de encuentro personal, este momento de adoración eucarística, este momento de oración con el Señor, a quien le decimos: bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su santísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Y ahora ante Jesús, abramos nuestro corazón y recordemos ese primer momento en el cual nos llamó y nos dijo, sígueme. Pidamos y ofrezcamos todas nuestras intenciones y necesidades. Sancti